Hari Om Tat Sat. Bienvenidos a esta clase teórica de yoga del día sábado. Y hoy vamos a seguir profundizando ciertos temas que hablé el sábado pasado y además contestando algunas preguntas que me hicieron en el chat. El sábado pasado yo estuve hablando acerca de la diferencia entre una práctica, una sadhana, el estilo de vida y la cultura del yoga. Son 4 etapas diferentes con distintos compromisos. La práctica es lo que nosotros hacemos cuando vamos a hacer una práctica una vez por semana o 2 veces por semana o 3, con cierta expectativa. La expectativa va a tener que ver con la creencia que uno tiene, ¿no? Lo que uno cree que va a suceder, y esa creencia va a depender, en fin, de toda la construcción psicológica que la persona tenga. Es decir, muchas veces esa expectativa es realista, y cuando la expectativa es realista, estamos en un buen camino. Porque si uno pretende que con la práctica de yoga sentirse mejor físicamente, sentirse más relajado, está con unas expectativas realistas, porque es real que eso la mayor parte de las veces sucede. Si uno tiene unas expectativas no realistas, irreales, unas expectativas que son más bien fantasiosas, lo más probable es que mientras dure la sugestión, esa persona sienta que esa práctica le fue satisfactoria, pero cuando la sugestión desaparece, esa expectativa, que es irreal, se vuelve en contra. Por ejemplo, hay gente que tiene la expectativa que durante una práctica de meditación va a llegar a estados de conciencia superiores, va a desarrollar su conciencia. Incluso hay gente que hasta piensa que puede llegar a viajar en distintas dimensiones o que puede tener algún tipo de experiencia mística. Esto es irreal. Esto es irreal. Entonces, cuando uno tiene esa expectativa, el problema es que nunca va a sentir que esa práctica lo satisface. Y el problema es que le va a echar la culpa a la técnica, a la tradición, al profesor, en vez de revisar sus propias expectativas y hacer de esas expectativas algo real. Tal vez alguna vez, por sugestión, esa persona pueda creer que tiene alguna experiencia mística. Puede ser que tenga algún tipo de experiencia inexplicable, pero el problema es que eso genera una expectativa. Entonces, lo más difícil, porque incluso hay una pregunta que me hicieron, que cómo integrar la sadhana a la práctica de un principiante. Yo empezaría primero por la expectativa. La expectativa es un punto fundamental. Cuando uno hace una práctica, lo más probable es que tenga una expectativa. Entonces, revisar las expectativas que uno tiene para no generar una dependencia y no generar una interferencia con la práctica. Si uno elige una tradición, un profesor serio, las expectativas que van a tener son expectativas reales. Entonces, ese es el primer paso.
Es muy complicado cuando las personas creen que la práctica de yoga va a hacer que tengan experiencias místicas o que puedan revertir situaciones muy complicadas en la vida con soluciones muy simples. Eso genera una expectativa que en verdad lo que hace es que no se profundice. Profundizar es quitar las expectativas y dejarse llevar por esa práctica, hacerla profunda y ver qué sucede. Hay algo muy importante y es que hace poco yo estaba dando una clase y me enfoqué en la respiración profunda y empecé a dar algunos lineamientos para que esa respiración completa, esa respiración yógica, sea parte de una pequeña sadhana, vamos a llamar. Entonces uno descubre muchas cosas. Primero, que cuando alguien dice sadhana, tiene la idea de que tiene que ser algo que va a trabajar los chakras, que va a trabajar los tatuas, que va a ser algo rimbombante. Haced una cosa. ¿Vos querés transformar tu práctica en tu sadhana? Bueno, vamos a hacer algo. Toma una práctica simple, como la respiración completa, y practicala 12 horas al día. 10, 9, 5. Vas a ver lo difícil que es. 12 horas al día, o 10 horas al día, o 9 horas al día, practica la respiración completa. Vas a ver si podés. La respiración, por ejemplo, es un hábito. Yo ahí tengo escrito en el pizarrón, lo que pasa es que está finito, pero la escribí en inglés, porque este es un dicho que siempre aludía Swami Shivananda Saraswati. Ahí dice habit. Lo voy a reforzar un poquitito más, a ver si se ve. Habit. Habit en inglés es hábito. Pasa que esto resulta en inglés, en español no resulta. Habit, Swami Shivananda decía que la sadhana lo que hace es remover hábitos. Habit es hábito en inglés. Si vos a habit le sacás la H, queda habit, un poco. Si a bit, un poco, le sacás la A, queda bit, poco. Y si a bit le sacás la B, queda it, eso. Es decir, remover un hábito no es tarea simple. Siempre queda un poco. ¿Para qué es la sadhana? Bueno, vamos a utilizar una sadhana para remover un hábito respiratorio. Por ejemplo, una respiración superficial, una respiración en donde solamente moves una parte del cuerpo, ya sea el abdomen o el pecho. ¿Qué tal si haces la sadhana de respirar en forma completa la mayor cantidad de tiempo posible durante el día? Vas a ver lo difícil que es, porque la respiración es un hábito. Y vos le querés cambiar, le sacás la H, queda un poco. Le sacás la A, queda poco. Le sacás la B, queda eso. Siempre queda algo. Siempre algo permanece. Remover la I chiquita, la I, es lo más difícil de todo. Porque si vos removes la I, solo queda la T, o sea, no queda nada. Pero del hábito, remover la I es lo más difícil, que es lo último. Para eso se necesita una sadhana. La gente piensa en sadhana como algo rimbombante, como que va a sacarle la energía de los chakras, que va a equilibrar sus chakras, que va a hacer cosas. No, hace algo simple y vas a ver lo difícil que es. Trata de respirar de forma
correcta durante 24 horas al día. No, 12. No, 6 aunque sea. 3. Siempre queda algo. Vas a ver que no vas a poder más de 10 minutos. Es muy difícil la sadhana. Entonces me preguntan, ¿cómo puedo incorporar? Bueno, trata de respirar completo la mayor cantidad de tiempo posible. Trata de ser consciente de tu postura. Sé consciente de la postura. ¿Qué se necesita en la sadhana? En la sadhana se necesita constancia, se necesita conciencia, se necesita responsabilidad. Toma algo muy simple, como puede ser la postura, y trata de mejorarla 24 horas al día. La respiración, 24 horas al día. Mira, si haces la práctica de respirar en forma correcta por 24 horas al día, vamos a poner el tiempo que estás despierto, 12. Ahí vas a ver los cambios que suceden. Los cambios que suceden. Ocurre que en nuestra sociedad, por motivos mayormente de mercado, a las personas nos quisieron sugestionar, utilizar terapias de sugestión, haciéndonos creer que en un fin de semana podemos cambiar un hábito. Puede ser que uno momentáneamente por sugestión cambie cierta conducta, pero lo más probable es que con el tiempo la retome o la mute. Esto es bastante irresponsable. No piensen en hacer grandes cambios, piensen en hacer pequeños cambios. Por ejemplo, mejoren su respiración en el día a día, no solamente cuando van a practicar pranayama en la clase de yoga. No, en el día a día. Cuando están caminando, cuando están trabajando, cuando están hablando, cuando están discutiendo, y van a ver qué es lo que sucede. Cuando están contentos, cuando están tristes, la respiración completa. Nada más que eso, tan inocente como eso. Y ahí van a ver cuál es la diferencia entre la práctica y la sadhana. Claro, cuando a mí me hacen la pregunta de cómo incorporar la sadhana a una persona principiante, en la fantasía de uno le viene de que ay, me van a dar una sadhana en donde voy a alinear los chakras y en donde voy... Eso no. Eso es peligroso. Eso no. Si vos querés incorporar o modificar un hábito, tenés que hacer el esfuerzo con algo simple. Por ejemplo, si querés modificar el hábito respiratorio, querés incorporar el hábito de la respiración saludable, sé consciente durante la mayor cantidad de tiempo de tu respiración. Vas a ver tantos cambios, pero no es fácil. Y después seguí la práctica de yoga. Seguí la práctica de yoga. Swami Niranjan suele decir que hay una persona en Mungir, es un cuento que cuenta, una historia que cuenta, de que había logrado, una persona que había empezado desde muy joven y que actualmente es un abogado de Bihar, desde muy joven se había propuesto incorporar la sadhana de respirar inhalando en 30 segundos, exhalando en 30 segundos. Y después de mucho tiempo lo había logrado. Y había escrito todos los cambios que le habían sucedido mientras hacía esta sadhana. Y por supuesto, imagínense lo que es que una persona pueda mantener su respiración estable, rítmica, durante toda circunstancia. Imagínense lo que pasa con el cuerpo, con las emociones, con la mente. Muy profundo. Por eso, no piensen en sadhanas complejas.
Porque lo más probable es que uno entre en un campo de fantasía. Y esos campos de fantasía, de autosugestión, son peligrosos. O cuando menos te van a hacer perder tiempo y dinero. Entonces, me preguntan acerca de la sadhana. Bueno, a tomar algo simple. La respiración lenta, larga y completa, la mayor cantidad de tiempo posible. Olvídate de hacer una práctica de asana con este sentido. Hacelo con la respiración. Muchas cosas van a cambiar. Luego me preguntan acerca de una clase que di hace poco, que creo que salió el martes, en donde utilizamos un segundo componente, que fue la conciencia de la respiración y del movimiento de la respiración. La di con Jessica. Asana tiene varios niveles y yo lo expliqué. Si yo quiero que ustedes profundicen en la práctica de yoga, tengo que explicar esos niveles. Yo los expliqué a través de los koyas. Annamaya koya es cuando uno mueve el cuerpo físico y es consciente del movimiento del cuerpo. Pranamaya koya es cuando uno es consciente de la respiración mientras se mueve. Manomaya koya es cuando uno es consciente y visualiza su cuerpo en el movimiento perfecto. Vijnana Maya koya lo que se hace es utilizar la conciencia en los chakras. Y Ananda Maya koya se utiliza la conciencia o la práctica de mantra durante la práctica de asana. Estos son 5 niveles de experiencia. Nosotros estamos en el nivel 1 y ahora empezando el nivel 2. O sea, estamos en el preescolar de la práctica. Ser consciente del cuerpo durante la práctica de asana es lo mismo que hablé con esto que les dije de la respiración. Uno es consciente en pequeños lapsos de tiempo. Hay 2 tipos de conciencia. La conciencia externa, que es la conciencia fragmentada, y la conciencia interna, que es la conciencia homogénea. Vishwanava es la conciencia fragmentada. Es la conciencia en donde normalmente nosotros operamos. Por ejemplo, yo soy consciente de lo que estoy hablando, estoy consciente de que está la cámara grabándome. Puedo llegar a ser consciente de alguna cosa que aparezca como un sonido y demás, porque me altera. Pero en general hay fragmentos de conciencia, es decir, le presto atención a esto, después mi conciencia se va al sonido, vuelvo a esto. Es una conciencia fragmentada. No hay una conciencia homogénea y total en donde yo puedo darme cuenta de todo al mismo tiempo. Esa conciencia homogénea y total se llama Chetana. Vishwanava es la conciencia externa, la conciencia en la que nosotros normalmente actuamos. Tac, 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 tac. Puede ser multitarea, puede ser, pero es como que uno puede ser muy rápido, pero es consciente de esto y no es consciente de lo otro. Puede ser que ese pasaje sea rápido, pero no es una conciencia homogénea. No sé si se explica esto. La conciencia homogénea es más interna y es de la que se da cuenta de todo al mismo tiempo. Esa no la tenemos muy desarrollada, no la tenemos desarrollada. La práctica de asana, por ejemplo, puede llevarte a trascender esa conciencia fragmentada hacia una conciencia homogénea. Porque lo que vos vas a hacer es ser consciente del cuerpo, después de la respiración, después del movimiento perfecto, visualizándolo en tu mente.
Chicos, cuando nosotros nos visualizamos con los ojos cerrados, estamos creando una conciencia más homogénea. Siempre les voy a decir que con los ojos cerrados se visualicen, que imaginen un espejo, que se vean. Si en el momento en el que vos estás discutiendo con alguien, o estás teniendo una reacción, o estás teniendo algún tipo de problema o dificultad, te vieras, estarías viendo la totalidad del asunto. No sé si me explico. Las prácticas de yoga se utilizan en la vida cotidiana. Uno tiene que poder ver todo el asunto, todo el cuadro, no una parte nada más. Ese desarrollo de la conciencia es el máximo punto del yoga. Si vos te dabas cuenta de esto, luego te vas a dar cuenta de esto, más esto, más esto, más esto, más esto, hasta que logres ver el cuadro total. Lo más difícil es poder ver el cuadro total, porque uno solamente ve una partecita. Esto lo digo en sentido general. Entonces, ¿cuál es? Acá me preguntan y afirman de que esa práctica que se había hecho con la conciencia de la respiración moviéndose por el cuerpo, la habían encontrado más profunda. Y que yo había dicho que había técnicas para generar ese movimiento. No, la única técnica que hay es la conciencia. Seguir practicando. El martes voy a dar una clase de nuevo en este sentido, en practicar incorporando aún más componentes en el campo de la conciencia. Incorporar el componente físico, el componente respiratorio, el componente mental, el componente simbólico y el componente vibracional. Eso sería expansión de la conciencia. No sé si se entiende, capaz que no es muy claro. No es fácil estos temas. Pero yo te estoy explicando cómo a través de la práctica de yoga vos podés llegar a ampliar toda esa experiencia, dándote cuenta cada vez un poco más. Porque uno actúa y no se da cuenta del efecto. ¿Podrías darte cuenta del efecto que ocasiona tu acto? ¿Cuántas cosas podrían evitarse si uno toma en cuenta la consecuencia? Si uno empieza a darse cuenta de la consecuencia de lo que hace. Por ejemplo, y si te entrenás durante la práctica de asana, te entrenás en este sentido, ese es el propósito. Si durante la práctica de asana sos consciente en el cuerpo, vas a ser consciente cómo una emoción, por ejemplo, influye en tu cuerpo físico y empezar a tirar de la punta del hilo. No sé si se entiende esto. Poder darte cuenta cada vez más, sin sugestión, sin pensamiento mágico, con discernimiento, con práctica constante. La magia, el pensamiento mágico no es algo que está en el yoga. No se describe en el yoga, sí, se utilizarán símbolos, pero no es pensamiento mágico. Nada más lejos del yoga que el pensamiento mágico. Es todo el desarrollo del darte cuenta de la conciencia, el incorporar conocimiento a tu vida a través de un trabajo duro. Un trabajo duro. Entonces, ¿cuáles son las varias formas o técnicas para poder desarrollar este movimiento? No es que hay técnicas. Vos lo tenés que practicar así. Yo el martes voy a dar una clase en este sentido, una más.
Pero durante la práctica de asana, por ejemplo, en una práctica normal de asana, las personas, ¿qué nos pasa? Uy, me duele esto, uy, me molesta esto. Eso se llama raga y dvesha. Raga es cuando a mí algo me gusta. Y entonces me causa placer, me causa satisfacción y demás. Cuando algo no me gusta porque me duele, porque me molesta, porque estoy incómoda, se llama dvesha. Y la mente oscila entre esos dos puntos durante la práctica de asana. Esa es la energía, prana shakti. Después voy a hablar de prana shakti, no sé si hoy, que hace que la mente oscile. Si vos durante la práctica de asana pudieras trascender esa dualidad y observar y darte cuenta, más allá de la dualidad, de que te produce el placer o el displacer, ahí estarías ampliando la conciencia. Si vos, durante la práctica de asana, sos consciente del movimiento de la respiración, y vas a ver que cuando sos consciente del cuerpo, cuando sos consciente de la respiración, no va a ser de una forma continua y fluida, va a ser fragmentada. Cuando practiques, esa fracción de tiempo se va haciendo cada vez más amplia. Y cuando sea total, bien, ahí has alcanzado el propósito de expansión de la conciencia. Pero cuando sea total, cuando te estés dando cuenta del cuerpo, de la respiración, de la mente, del psiquismo y de la vibración. Cuando te des cuenta de todo eso al mismo tiempo, así hay que alcanzar el propósito. ¿Cuáles son las técnicas? No hay técnicas, solo tenés que hacerlo. Porque cuando estás haciendo la práctica de asana, la mente fluctúa. Puede ser que algo te guste, que no te guste, puede ser que te venga un recuerdo, puede ser que estés mirando al compañero que le sale mejor, puede ser que te estés mirando en un espejo para ver qué lindo estás en el espejo, y esas son todas distracciones. Esas son cosas que fragmentan la conciencia. Cuando hagas esto, te vas a dar cuenta lo difícil que es mantener la conciencia en un solo lugar. La conciencia se enfoca como un rayo láser. Y una vez que se enfoca como un rayo láser, luego se expande. Luego me doy cuenta de todo. Pero tenés que parar la dispersión y enfocarla. La práctica de asana te sirve para enfocarla. Esa es la técnica. Cuando te digo, sé consciente del cuerpo, sé consciente del cuerpo, y vas a ver que no vas a poder ser consciente mucho tiempo. Vas a ver que vas a ser consciente un ratito y después va a venir un pensamiento, una distracción, esto me gusta, esto no me gusta, y vas a decir, tengo que volver al cuerpo. Cuando ya no tengas que decir, tengo que volver al cuerpo, y esa conciencia sea homogénea en el cuerpo, diste el primer paso. Y así con los distintos cuerpos, koshas. Esa es la forma. Esa es la técnica. Si es que se le podemos llamar técnica. Y había otra pregunta, igual no sé si soy clara, no es fácil hablarle a un teléfono, aunque me los estoy imaginando. No es fácil hablar de estas cosas a un teléfono, no tener un interlocutor y no tener un diálogo, para mí es muy difícil. Cuando yo doy clases hay personas, que las veo, sé que ahí hay personas, pero no las veo. Entonces, sepan disculpar que a veces no sea muy claro todo esto. Y también me preguntan acerca de los darshanas, ¿no? De las distintas filosofías, si le podemos llamar filosofías. En realidad son puntos de vista, por eso es darshana. Y respecto de esto,
yo tendría que prepararlo porque no es un tema que uno normalmente, son temas muy teóricos, ¿no? Históricos, filosóficos, de pensamiento, y en verdad yo no soy muy docta, no soy para nada docta en ese tema. Yo lo que podría hacer es leer textos de Swami Niranjan. Yo soy una profesora de yoga, no soy filósofa, no soy orientalista, o no hice una licenciatura, entonces la verdad que me daría mucha vergüenza hablar de esos temas. Prefiero darles bibliografía y que ustedes lo lean, para ser más o menos seria. Lo que yo explico son cosas que yo aprendí y que las profundicé dentro de mis limitaciones con mi propia práctica, con mi propia sadhana. Por eso las digo. Pero hay ciertos otros temas que en verdad hay gente que sabe muchísimo más que yo y que me daría mucha vergüenza a mí desarrollar esos temas. Ojo, en mis cursos lo hago, pero acá estoy con gente que no conozco y que no me conoce mucho y que tampoco podemos tener una interacción. Entonces yo puedo preparar algo y decir la fuente de dónde lo saqué. Mis libros son los libros de mi escuela, Satyananda Yoga Vihara Yoga, que están en la web, en Satyam Yoga Prasad. Ustedes ponen www.satyam, con Y, satyamyogaprasad.net. satyamyogaprasad.net. Ahí hay una página donde están todos los libros de la escuela gratis, en varios idiomas. Muchos libros están en español. Repito, Satyam Yoga Prasad, Satyam yogaprasad.net. También es una app y uno se registra y ahí tiene libros gratis, todos los libros de nuestra escuela gratis. Eso es un legado que dejó Swami Niranjanananda Saraswati para la humanidad, completamente gratis. Entonces, ahí ustedes pueden buscar bibliografía. Hay temas, hay un libro que se llama Yoga Darshan, que está en español. Yo justo acá no lo tengo. Ese libro Yoga Darshan, están explicados estos temas de los 6 darshanas, de la mano de Swami Niranjanananda Saraswati, que es un gurú, una persona que tiene una sabiduría y un conocimiento impresionante. Entonces, disculpen que eso no me sienta capacitada como para desarrollar, porque es un tema tan vasto, es un tema tan profundo que me daría mucha vergüenza hacer. Ya me da vergüenza hacer lo que hago. Entonces, esas fueron algunas de las preguntas. Espero más. ¿Cuál fue el tema que toqué hoy? El hábito. ¿Cómo el yoga te puede ayudar a mejorar un hábito? Lo muy difícil modificar un hábito. Y estamos hablando de hábitos que uno reconoce y que uno desea mejorar. No estoy hablando de ningún tipo de cuestiones más profundas o patológicas, ¿no? No me compete eso. Y el día martes yo voy a dar una clase, una vez más, en donde la conciencia va a tratar de expandirse un poco más. Vas a ser consciente del cuerpo y además vas a ser consciente de la respiración. No quiero excederme hoy mucho, porque si no es muy difícil de sostener la atención, digo, de parte de ustedes. Pero de a poquito hay un tema que quiero empezar a desarrollar, que empecé a desarrollar a través de la charla acerca de los chakras. Son 2 temas. El primero es ese famoso tema del prana o la energía. Si uno quiere saber acerca del prana o la energía, si uno quiere saber y conocer acerca de los chakras, tiene que desarrollar
ese conocimiento, esa práctica acerca del prana, acerca de la energía. Es decir, los chakras y el prana están relacionados íntimamente. Esto es un tema que voy a empezar a desarrollar en breve, un poquito. Entonces ¿qué es el prana? ¿Qué es prana shakti? Y cómo se relaciona el prana con el conocimiento de los chakras. El tema de la energía es un tema que hay que ser muy cuidadoso. La energía, desde el punto de vista del yoga, se llama prana. Prana es aquello que está constantemente en movimiento. Prana es la sumatoria de todas las energías en el universo. Y hasta ahora no dije nada que no pueda corroborarse. Es decir, es evidente que existe la energía y es evidente de que se está moviendo. Entonces, cuando se describe la energía, se describe en los textos clásicos a través del movimiento en los distintos cuerpos. Ese movimiento del prana en los distintos cuerpos generan lo que se llama chakra. Pero energía, prana, es todo. Absolutamente todo es prana. Y acá viene el tema de que esta comprensión va a depender en qué punto de vista uno se pare. Los puntos de vista son los 6 darshanas y de acuerdo a donde uno se pare en los darshanas va a tener una concepción del prana ligeramente diferente. Desde el punto de vista del Tantra, por ejemplo, y esto lo digo someramente, el prana es lo que subyace en todo lo que existe. Todo lo que existe tiene dos componentes: la energía, el prana, y la conciencia, que es la esencia. Entonces, esa combinación de estos dos principios va a dar lugar a toda la existencia. El camino del Tantra es un camino que toma la vía del prana. Lo que utiliza para poder desarrollar la conciencia es la energía, el prana. Por eso, esas prácticas que yo di se enfocaban en el movimiento. Y este es el punto interesante. Yo no voy a desarrollar el tema del Tantra en profundidad por dos motivos. Primero, porque en las redes las cosas que se dicen acerca del Tantra son espantosas, faltas de respeto y falta de conocimiento. Como yo no tengo tanto conocimiento, apenas voy a hablar de esto. Segundo, eso mismo. Es un tema tan vasto, tan completo. Yo les puedo traer libros y puedo leer, pero es un tema tan vasto, tan complejo, tan profundo, que no me alcanzaría y además que desconozco en profundidad. Entonces, podemos utilizar ciertas herramientas y sacar ciertos conocimientos, nada más. Esta hermosa filosofía o pensamiento utiliza la vía de la energía, del conocimiento de la energía, para poder desarrollar la conciencia, que es justamente lo que estamos haciendo los martes, utilizando la conciencia del movimiento para integrar estos dos principios: energía y conciencia. Tantra es la expansión de la conciencia a través de la liberación de la energía. Y voy a decir hasta acá nomás. El martes vamos a hacer una práctica en este sentido,
Por eso les resultó tan profundo, porque ustedes están utilizando el movimiento de la respiración para expandir la conciencia. Y ese es un principio tántrico. Entonces nos vemos el martes. Muchísimas gracias. Hari Om Tat Sat.